Comenzamos un nuevo programa de Abogados Huelva, donde vamos a intentar explicarles a todos ustedes pues esas cosas que como consumidores a nosotros muchas veces pues nos la cuelan, como se suele decir popularmente. Y es que no estamos acostumbrados o quizás no tenemos esa inteligencia de más, esa suspicacia para decir aquí hay algo que no huele bien o aquí hay gato encerrado, como se suele decir. Bueno, en este caso vamos a hablar de las tarjetas revolving. A ustedes les sonará esto como algo muy extraño, no tiene nada que ver con el revólver, eso por supuesto. Pero son unas tarjetas que tienen pues un atractivo muy importante muchas veces para cuando a lo mejor viene la comunión del niño y oye, unos gastos inesperados o llega la campaña de los Reyes Magos y hay que colaborar con sus majestades y con los pajes. Ese tipo de situaciones que nos hacen que nosotros acudamos desesperadamente a esta tarjeta que muchas veces nos venden en centros comerciales, en superficie, que vemos allí personas que están ofreciendo esta tarjeta o incluso también nuestras entidades bancarias. Unas tarjetas que tienen un interés abusivo y que muchas veces se convierten en una bola de nieve que cuando nos damos cuenta, si hemos pedido 1.000 euros, tenemos que devolver lo más grande. Bueno, si ustedes tienen este tipo de tarjeta, si no saben si la tienen, le vamos a explicar cuáles son pues esos requisitos que la identifican como una tarjeta revolving y no como una tarjeta de débito normal. Para hablar de todo esto, de cómo se puede reclamar, de cómo podemos incluso recurrir a los tribunales para decirle, señor juez, que nos han engañado, que nos han timado, que nos han colado una cosa, que esto no era lo que yo quería. Firmamos unos contratos ahí de prisa y corriendo con una letra tan pequeña que no se ven ni con lupa y después vienen los problemas. Para hablar de todo este tipo de asuntos se encuentra con nosotros don Antonio Laya, de Abogados Huelva. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias como siempre por invitarnos y poder compartir información, porque es lo que se trata, ¿no? De compartir información que es menos accesible a lo mejor al público en general. Pues Antonio, si le parece, vamos a identificar qué son esas tarjetas revolving con ese nombre tan raro, porque por supuesto que cuando nos la han vendido, nunca mejor dicho, no nos han dicho esto es una tarjeta revolving, esto es una tarjeta de crédito en la que usted puede comprar lo que... Correcto, correcto. Normalmente lo que te suelen vender cuando va es una tarjeta que usted puede hacer disposiciones todas las que quiera del límite que le damos y nada más que tiene que pagar 30 euros al mes. En definitiva son tarjetas de crédito, te dan un préstamo, un dinero a un plazo y tienes que devolverlo poco a poco, pero con la ventaja supuesta de que el dinero que vayas amortizando lo puedes volver a disponer y siempre estás endeudado, lógicamente. ¿Cuál es el truco, entre comillas, en este tipo de tarjetas? Que el tipo de interés es muy alto, ahora veremos cuándo se considera abusivo, cuándo no se considera abusivo, y muchas veces la cuota que te dicen que tienes que pagar no cubre siquiera el pago de los intereses. Entonces estás preso y nunca terminas de pagar la tarjeta. Por ejemplo, me gusta poner ejemplo, pedimos 2.500 euros, como tú has dicho, para la comunión del niño, para irnos al Rocío, para pagar la matrícula de la universidad, cualquier asunto, cualquier necesidad de consumo. Y si tienes un interés del 20%, que es muy normal, tendrías que pagar 500 euros al año, de interés solo, sin capital. Si te dicen y te venden la tarjeta diciéndote que con 30 euros al mes tú puedes pagar, 30 euros por 12 son 360. Hasta 500 euros te faltan 140 euros para pagar intereses. Con lo que no solo que nunca paga la tarjeta, sino que siempre se acumulan más intereses y cada vez debe más. ¿Una bola de nieve? Una bola de nieve. Bueno, muchas personas que nos estarán viendo dirán, bueno, ¿y esa tarjeta pone tal como en el plástico tarjeta revolving? ¿O cómo identifico yo si tengo una de estas tarjetas? Sí, muchas veces no te dan ni una tarjeta física. Ya hoy en día con el tema digital y demás, con la banca online, te hace una transferencia, tú vas haciendo pago. Antiguamente sí había más tarjetas. En unas viene, en otras no viene, depende. Es una tarjeta de crédito, al final son tarjetas de crédito con la posibilidad de disponer del dinero. Una de las causas por la que se puede conseguir la nulidad de la tarjeta, del contrato en sí, no solo de los intereses, es por la falta de transparencia. Y uno de los motivos de falta de transparencia es que no está expresamente bien explicado que es una tarjeta revolving. O sea, que ese es uno de los motivos, el que no conste exactamente que es una tarjeta revolving. Alguien nos está viendo, tiene en su casa o en su monedero varias tarjetas. ¿Cómo identifica una de otra? Porque a lo mejor al consumidor esto le resulta un poco extraño. Sí, pues muchas veces no puede identificarlo solo por la letra que está grabada en la tarjeta, sino que tienes que acudir al contrato que firmaste, a la solicitud que firmaste o incluso al modo de operar de la tarjeta. Si tú vas viendo que vas haciendo disposiciones, que puedes disponer y vas pagando, es una tarjeta revolving. Cuando no es revolving es cuando tú dispones de un dinero y no puedes volver a disponer de más dinero.
Esa es la diferencia básica. Muchas veces nos pasa que con la tarjeta vamos pagando esa cuota que muy bien comenta usted, pero que esa cuota no cubre todavía los intereses y queda el capital. Hay veces que el consumidor no distingue, es decir, si está pagando, interpreta, está pagando la deuda de la tarjeta que le han dado, pero no distingue si es interés o es capital. Piensa, yo estoy pagando todos los meses la cuota que usted comentaba, por ejemplo, de 30 euros, y piensa que pagando en X meses esos 30 euros ya se termina con la deuda. Efectivamente, nos llegan muchos casos al despacho de que son así, de que es que, mire usted, es que llevo pagando 4 años, 5 años una tarjeta y esto nunca acaba, y no saben realmente. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es hacer una reclamación extrajudicial a la entidad que sea. Antiguamente las entidades financieras normales sí comercializaban este tipo de tarjetas. Como ahora mismo no tienen buen cartel, pues han vendido mucho de las carteras a otras empresas que no son los bancos típicos que todos conocemos, ¿no? Entonces se hace una reclamación extrajudicial donde se pide a la entidad que ha concedido la tarjeta o a la que ha comprado el contrato, a la que le han cedido el crédito, para que nos dé un extracto desde el origen, desde la primera disposición hasta la fecha de todas las disposiciones y con todos los pagos. Entonces ya ahí podemos comprobar efectivamente de qué tipo de tarjeta se trata y si el interés que le están aplicando se pudiera considerar o no abusivo. Y también solemos pedir el contrato. En muchos de los casos no hay ni contrato firmado. Lo que hay simplemente es una solicitud de la tarjeta. Tú vas, como tú bien has dicho, a un centro comercial, le ha entrado a un centro comercial y hay un chico, una chica vendiéndote las tarjetas y con una solicitud que tú firmas te mandan la tarjeta a casa y te hacen disposiciones. En muchos casos no está ni firmado. En otros casos es por teléfono. Te venden la tarjeta por teléfono y tú no has leído el contrato, ¿vale? Entonces, por eso pedimos, cuando hacemos la reclamación extrajudicial, que nos manden la información contractual para ver qué tipo de producto hay y nos envíen una relación, un extracto de todas las disposiciones y todos los pagos que ha habido con el tipo de interés aplicado. Con lo cual, el primer consejo que podemos dar a todos nuestros telespectadores es que ante la duda no firmen nada, no soliciten nada. ¿Es correcto? Y que vayan a un especialista, como siempre digo, con la información que están obligados a darle antes de firmar. Deme usted la información, voy a un especialista, me informo y luego firmo o no firmo. Bueno, tenemos ahora esa tarjeta, nos hemos dado cuenta que tenemos una disposición todos los meses, que estamos disponiendo de ese dinero que a su vez estamos pagando pero que nunca dejamos de terminar de pagar. ¿Cómo se puede solventar este tema? Es decir, ¿cómo podemos poner fin a la tarjeta revolving? Bien. Hemos dicho, lo primero, pedir información, si no la tenemos, y hay que pedir toda la información. Aunque ¿y si se niegan a darla, que muchas veces puede ocurrir? Se puede negar, pero a través de un juzgado también se puede pedir la información, teniendo la extrajudicial y no habiendo contestado la entidad, luego el juez le puede pedir que aporte a la causa, ¿vale?, la documental que es necesaria. Pero básicamente, como está la jurisprudencia hoy en día, se puede declarar tanto la nulidad del tipo de interés por abusivo, como a la nulidad del contrato en sí, de tarjeta, por falta de transparencia, incluso por el artículo 1261 del Código Civil cuando no hay consentimiento. Cuando no está firmado el contrato es nulo, porque no esté firmado. Eso es nulidad radical y es por el Código Civil. Entonces, básicamente, tenemos que tener en mente que podemos declarar la nulidad del tipo de interés porque es abusivo, ahí se aplica la ley de usura, la ley Ascares de 1908, porque el contrato, incluso la cláusula, no es transparente, tanto desde el punto de vista formal como material. Ahí tenemos el artículo 5 y el artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y la Ley General de Consumidor y Usuario, y después por el Código Civil. Son, digamos, los grandes parámetros por los que se puede conseguir acabar con este problema. ¿Y cuáles son entonces esos motivos para solicitar esa nulidad de la tarjeta? Bueno, si empezamos por el tema de los intereses abusivos, ha habido una evolución jurisprudencial, ¿vale? Como tú me decías antes, la famosa sentencia de 15 de febrero de 2023, que tú me comentabas, Antonio, esta sentencia que ha salido, y te estaba yo explicando antes fuera de las cámaras, pues la traigo a colación, lo que tú me decías, y ahí hace un resumen de la jurisprudencia, ¿no? Y la primera sentencia del Tribunal Supremo de España, relevante en el tema de las tarjetas de crédito, porque es un tema reciente, no es un tema de hace 50 años, las tarjetas de crédito revolving de hace 20 años para acá. Es de 2015. Y ahí ya lo que hace esta sentencia es que dice que basta con que haya un interés notablemente al superior del mercado para poder considerar abusivo, aplicando el artículo 1 de la ley de usura, sin que sea necesario el apartado 2 de la ley. Y yo si quiero la ley, me dice, el artículo 1 de la ley de la usura dice:
Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, o en condiciones tales que resulta que es leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo ilimitado de sus facultades mentales. ¿Qué nos viene a decir esta sentencia? Que no es necesario que se den los dos parámetros, basta con que haya un interés notablemente superior al normal de dinero para considerar abusivo. No es necesario que el prestatario lo haya firmado a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o limitado de sus facultades. Y ahí esa sentencia lo primero que dice, se puede declarar abusivo solo porque sea superior, notablemente al interés. Y esos motivos en casa la gente que lo estarán viendo dirá, bueno, yo ahí me pierdo. Perfecto. ¿Qué hago yo ante esta situación? Vale. Tengo un contrato con una letra pequeña que yo firmé, pero yo no entiendo nada de esto. Vale. ¿Qué hago? Bueno, pues en base a esa sentencia, ahora vamos a ver la evolución, ya te decía, lo curioso de esta sentencia de 2015 es que sale antes de que el Banco de España empezara a publicar los primeros referencias de los índices de los tipos medios de interés en las tarjetas de crédito. Hasta el año 2017, para que vea si es reciente todo, no saca el Banco de España las primeras referencias de los índices de los tipos de interés de las tarjetas de crédito y lo hace con efecto de junio de 2010. ¿Qué quiere decir? Que en esta sentencia de 2015 el Supremo no tenía ni una referencia con que comparar el tipo de interés de la tarjeta que se estaba discutiendo. ¿Vale? Entonces, en ese caso concreto, lo que decía el Supremo es que basta con que sea el tipo general de los préstamos al consumo, la mitad de lo que están aplicando las tarjetas para que se considere abusivo. Al revés, si el tipo de tarjeta es el doble de los tipos de intereses medios de los préstamos, se podía considerar abusivo. Esto creaba cierta inseguridad y cierta, ¿por qué? Incertidumbre, porque como no había un índice de referencia. Entonces, ¿qué hace el Banco de España? En 2017 saca un índice de referencia, en 2017, de las tarjetas de crédito, para poder comparar. Y ya en 2020 tenemos otra nueva sentencia, en 2020 tenemos una sentencia, el 1 de marzo, donde dice que el tipo de interés que hay que comparar las tarjetas de crédito, el tipo de interés que me están aplicando en mi tarjeta de crédito, hay que compararlo con el tipo medio de las tarjetas de crédito, que ya es un índice oficial. ¿Vale? Y dice que cuanto más alto sea el tipo medio de las tarjetas de crédito, menos diferencial tiene el banco a aplicar. Por ejemplo, si el tipo medio en esa fecha era del 20%, hombre, si me aplica un 6% por encima del 26%, entiende el Tribunal Supremo que es abusivo, porque te va al 26%. Si el tipo medio a lo mejor es del 15% y me aplica un 6%, me voy al 21%, pues a lo mejor ahí no se considera abusivo. Todo esto también creaba cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque también lo deja un poco al arbitrio de los jueces para considerar cuándo es abusivo o no. ¿Qué hace la sentencia que tú me estabas comentando en 2023? Establece y dice, para que sea abusivo el tipo de interés, tiene que ser 6 puntos por encima del tipo medio de las tarjetas de crédito en la fecha de contratación. Y lo marca y lo deja ya un poco para cierta seguridad. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, que yo no estoy de acuerdo en esos parámetros, porque date cuenta que hoy en día, para que considere un tipo de interés abusivo en 2024 la tarjeta de crédito, tiene que ser por encima del 24%. Que es una exageración, tal y como está el interés. Es una barbaridad, porque lo que tú dices, el Euribor, si el Euribor está en los tipos que está, el 3,5, el 3,75, el 4, una tarjeta al 26%, al 24%, una borrada. O al 20%. ¿Por qué? Porque el coste financiero para la entidad que está dando la tarjeta de crédito es muy pequeño comparado con lo que está cobrando. Pero bueno, eso es lo que hay. Ha dado cierta seguridad jurídica para saber todo a qué atenernos, pero otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Yo, lógicamente, no puedo estar de acuerdo. Hasta que alguien recurra al Tribunal Europeo y ponga orden, como por ejemplo la cláusula. Es complicado porque está hablando del precio y demás, y ahí hemos complicado. Yo creo que ya hemos tocado techo y yo creo que no se va a cambiar a la jurisprudencia. Ha habido una evolución, como hemos dicho, 2015 hasta 2023, pero yo creo que esto ya es estable y ahora, y muchas de las reclamaciones que se estaban haciendo, pidiendo la nulidad del tipo de interés por usura, pues están decayendo por eso, porque no supera, ¿no? Además, es fundamental que tengamos en cuenta una cosa, Rafael. Podemos pedir también la nulidad del tipo de interés de un préstamo al consumo. Pero ¿qué pasa? Que se cogen otros parámetros. Lo que viene a decir esta sentencia de 2023, que tú me comentabas, de 15 de febrero,
es que establece que para cualquier tipo de operación tenemos que coger el tipo medio de esa operación y aplicarle 6 puntos. Por ejemplo, si es un préstamo al consumo para comprar una lavadora, que es un préstamo menos de un año, no es lo mismo el tipo medio de esas operaciones que el de la tarjeta. Si es un préstamo a 1 a 5 años, que hago un préstamo para comprar un vehículo, ese tipo medio tampoco es como el de la tarjeta. Con lo que varía el tipo de interés que se puede considerar abusivo en función de la operación de crédito. Yo tengo aquí sacado unas tablas. Mira, por ejemplo, esta tabla dice: las tarjetas contratadas en 2024, para que se pueda ser reclamable por usura, además viene por meses, porque va a establecer una. Tienen que superar el 24,7, el 24,8, el 24,6, la TAE. La TAE es el tipo de interés más las comisiones y los gastos, ¿vale? Tiene que superar. Sin embargo, si nos vamos a un préstamo hasta un año, por ejemplo, para comprar una lavadora, con que supere el 11% ya es abusivo el índice de interés. Con lo cual va a esto es más lógico. Esto es más lógico. Si nos vamos a un préstamo a 1 a 5 años, que es, por ejemplo, para comprar un vehículo, si supera el 14 y pico por ciento se puede considerar abusivo. Vemos que la abusividad va a depender del tipo de producto contratado, añadiéndole 6 puntos al tipo medio. Y ahí sale. Y las personas que nos estén viendo y se líen un poco con tanto hablar de nulidad, de intereses, de contrato, es decir, ¿sería lo mismo pedir la nulidad? Bueno, me gustaría que nos lo aclarara usted. ¿La nulidad del contrato se pide, si del contrato en general, o se pide la nulidad de esa cláusula que me estipula un interés completamente abusivo? Una pregunta muy buena y muy inteligente, Rafael. Las consecuencias son distintas y los motivos son distintos, como tú bien dices. Si voy por la abusividad, yo estoy pidiendo la abusividad de la cláusula, del tipo de interés. Luego, si consigo la nulidad de la cláusula, del tipo de interés, el tipo de interés a aplicar es 0. Con lo que si es 0, yo voy a pagar, me tienen que devolver todo lo que he pagado de intereses y además las cuotas que yo he ido pagando se tienen que aplicar al capital. Con lo que a lo mejor ya he terminado de pagar lo que debo y encima me tienen que devolver, ¿vale? O, si no, sigo pagando una cuota mensual como estaba estipulado si sigo debiendo dinero. Si decimos y alegamos la nulidad del contrato, nos cargamos el contrato. El contrato no existe y cada uno se tiene que devolver lo que ha dispuesto. Con lo que yo ahí no puedo seguir pagando la tarjeta y además me quitan la tarjeta. Cuando solo pido la nulidad del tipo de interés, el contrato subsiste, pero pago 0% de interés. Lo que puede ser más interesante, pues yo tengo un crédito, tengo una disponibilidad y pago de lo que disponga, lo pago sin interés al 0%. Si pido la nulidad del contrato, por ejemplo, por falta de transparencia, por lo que hemos hablado del artículo 7 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación o el 1221 del Código Civil, me cargo el contrato, no existe contrato, se tienen que devolver las prestaciones entre las partes con interés legal. Es distinto, las consecuencias es distinto a la forma de pedir. Y aquellas personas que yo vuelvo a la gente que nos están viendo en casa, que tienen una tarjeta que ya han identificado por lo que le están escuchando a usted, que es una tarjeta de estas características, una tarjeta que se denomina revolving, pero no tienen contrato porque no firmaron, fue a través de una llamada de teléfono y están perdidos y no tienen que hacer. Es decir, ¿a dónde tendría que recurrir? Porque lo mismo que cuando estamos malos, sabemos que tenemos que ir al médico, en este caso, ¿cómo tendrían que recurrir? Pues lo que hemos hablado siempre, Rafael, siempre, yo he venido muchas veces aquí anteriormente y ahora hay que ir a un especialista. Como en la medicina, siempre decimos, si te parte una rodilla, tiene que ir a un traumatólogo, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí hay un abogado especialista en asuntos bancarios y en este caso de tarjetas. ¿Por qué? Porque es donde te pueden asesorar bien y saber las jurisprudencias, saber los motivos por ir la nulidad o bien de la cláusula o bien del contrato. Entonces, primero a un abogado especialista y lo primero, como siempre decimos, una reclamación extrajudicial. No hay que ir al Banco de España, para nada, ni al Servicio de Atención al Cliente, para nada. Hay que hacer una reclamación extrajudicial en forma bien argumentada, aportando documentos, y si no tenemos documentos, pidiéndole al banco que nos aporte, al banco o a la entidad financiera que tenga la titularidad del contrato de tarjeta, que nos aporte toda la información. Una vez que tengamos la contestación de la extrajudicial, en sentido positivo, en sentido negativo, o que nos aporte la información, ya veremos la posibilidad o no de estar una reclamación judicial. Hay algunos casos en que la misma entidad reconoce a lo mejor la abusividad y te ofrece un pacto, te lo deja al 10 o te devuelve los intereses. Se da una serie de circunstancias que varían en función de las entidades, ¿no? Y de los clientes, ¿no? No es lo mismo, como hemos hablado, tú has dicho, no es lo mismo los casos del cliente que ha pedido una tarjeta de crédito para pagar los estudios de su hijo, para pagar la universidad, ¿vale? O un pobre pensionista para comprar una lavadora
o un frigorífico que, con todos los respetos, el que pide una tarjeta de crédito para comprarse un reloj de oro o para ir al Rocío, que yo voy al Rocío y me encanta, pero la finalidad es distinta y eso también influye luego a la hora de pedir la nulidad o no del contrato. Y usted habla también de interés, ha hablado constantemente del interés legal, la comparativa de las tablas, la sentencia del tribunal, pero ese interés legal, ¿en comparación con qué se hace? Efectivamente, Rafael, buena pregunta también. Estamos hablando de interés medio, el interés medio de operaciones, que no tiene nada que ver con el interés legal, ni con el Euribor. O sea, vamos a distinguir los parámetros. Se compara para considerar abusivo el tipo de interés de las tarjetas de crédito, de los préstamos al consumo. Se coge un tipo medio de unas estadísticas que saca el Banco de España. El tipo de interés legal del dinero lo establece la ley de presupuesto anualmente, que en los últimos años ronda el 3%. No tiene nada que ver con el tipo medio en que las entidades financieras están aplicándole a sus productos. Es una referencia distinta, igual que tampoco tiene que tener, no tiene referencia con el Euribor. El Euribor es el European Interbank Offer Rate, que es el tipo de interés en que las entidades se prestan dinero. Una cosa es cómo las entidades se prestan dinero, otra la media de cómo lo prestan a los clientes y otra la ley de presupuesto que establece el interés legal del dinero. Son distintas referencias. Es muy buen matiz el que acaba de decir, porque con lo que se toma de referencia para aplicarle los 6 puntos para considerarlo abusivo es la estadística del Banco de España de cómo las entidades financieras están prestando dinero para ese tipo de producto a los clientes. Y Antonio, usted como experto, como abogado experto en temas bancarios, de Abogados Huelva, si alguien nos está viendo y tiene una necesidad, imagínense, pues ahora de cara a las Navidades, algún imprevisto y necesita disponer de dinero, ¿qué le aconsejaría a usted? ¿Qué tipo de préstamo, entre comillas, le podría yo siempre digo que si el abuelo o la madre o el padre se lo puede prestar, eso es lo mejor. Pero en caso de que no, siempre es más barato un préstamo al consumo que una tarjeta. Porque te venden la tarjeta revolving que puedes poner, pero como estamos viendo, la media para considerar abusiva una tarjeta revolving está hablando de más del 24, con lo que el tipo medio está hablando de más del 18. Sin embargo, los préstamos al consumo a un año, que es a lo mejor lo que te hace falta, para considerarlo abusivo con que supere el 11. ¿Qué quiere decir? Que la media está en el 5 y pico. Estamos hablando de casi 13 puntos de interés. Es mucho más barato un préstamo al consumo de un año. ¿Y cómo distingue el telespectador que es un préstamo al consumo y no una tarjeta revolving? Pues es relativamente fácil. ¿En qué sentido? En que tú con el préstamo al consumo no puedes volver a disponer de lo que te dejan. Y la tarjeta revolving lo que te venden es que puedes volver a disponer de lo que hayas pagado y además una cuota muy flexible solo de 30 euros. Así, ¿vale? Ahí radica el truco. Presten ustedes atención. Repetimos que ahí está el matiz para distinguir cuándo es un préstamo al consumo con un interés lógico normal y cuándo es una tarjeta revolving. En que una vez que lo pedimos y agotamos el dinero, no podemos volver a disponer de él con las cuotas que pagamos todos los meses. Ahora, si nosotros ese dinero que sacamos vamos pagando cuotas y podemos volver otra vez a disponer de ese dinero, ojo, que ahí es donde está el matiz que lo diferencia. Correcto, exactamente. Te lo venden así, de que puedes volver a disponer, y la cuota pequeñita, para que caigas en la trampa de que con la cuota no pagas ni siquiera los intereses que tienes que abonar. Hemos conocido en los medios de comunicación casos en los que han pasado verdaderas penurias a aquellas personas que han tenido ese tipo de tarjetas, que les han llegado unas reclamaciones con un desconocimiento brutal de incluso hasta embargo judicial. Yo tengo tarjetas de devolverle al cliente 6.000 euros, 5.000, 4.000. Tengo clientes que han venido con una angustia tremenda y lo que han hecho los clientes, porque no podían pagar, dejar de pagar y esperar a que la entidad les demande. En muy pocos casos, habiendo dejado de pagar, la entidad ha demandado por el tema de la abusividad, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer, las entidades que venden las tarjetas, si el cliente deja de pagar y ya está en morosidad, suelen vender los créditos a otra entidad que es la que se encarga de los recobros, ¿vale? O sea, que tampoco tengamos miedo si nos vemos angustiados, si no podemos pagar, porque antes está vivir, como yo digo, y comer, ¿vale? Entonces, en el caso de que no podamos pagar, ojo, yo no digo que no se pague, digo que se pague, que paguemos, pero si no se pudiese por las circunstancias personales, que me queda un paro, me he separado, 20.000 cosas que pueden ocurrir, tranquilidad, vamos a un abogado especialista, nos ponemos sus manos y podemos incluso negociar con la entidad, o si dejamos de pagar, bueno, pues a esperar, porque siempre tenemos la posibilidad de que cuando nos ataquen, entre comillas, hablo de atacar por la vía judicial, defendernos diciendo que el interés es abusivo o que el contrato es nulo.
Y estas personas que nos están viendo, que ya están identificando qué tipo de tarjetas son las revolving, dice, a ver si me va a costar más el collar que el perro, tener que reclamar esto. Claro, nosotros, mira, como siempre hace buenas preguntas. Nosotros la consulta es gratis. La consulta, tú te vas con tu problema y vienes al despacho y te hacemos la consulta gratis. A partir de ahí, nosotros funcionamos con porcentaje de lo que tú recuperes o dejes de pagar. Así que no hay que hacer una provisión de fondo, no tengo dinero, me voy a meter en el tribunal y encima tengo que pagar una provisión de fondo. Rafael, ¿nosotros qué hacemos? Pedimos la consulta gratis, porque ya te estamos dando un servicio, ¿no? Y no somos una ONG, ni nadie nos subvenciona, pero damos un servicio a la sociedad. Consulta gratis. Si vemos posibilidades, nos embarcamos con el cliente en la reclamación, porque nos tiene que dar el cliente un porcentaje de lo que le devuelvan a él o de lo que deje de pagar. Si no vemos posibilidades, yo soy el primero que no quiero trabajar gratis. Luego les recomiendo al cliente de que no se meta en un procedimiento que lo más probable es que no se pierda y al final le cuesta el dinero. Y además no cobramos nosotros, yo no quiero trabajar gratis. Pues ya saben ustedes, decía mi padre que donde no hay nada que ganar, lo más próximo es perder. Eso lo decía mi abuela, donde no se gana nada, lo más fácil es perder. Bueno, pues esperemos que ustedes hayan identificado cuáles son estas tarjetas revolving. Insistimos, que el matiz con respecto a otro tipo de tarjeta, otro tipo de crédito al consumo, es que el dinero que nos dan en esa tarjeta, y a pesar de que nosotros tengamos una cuota muy flexible y muy baja todos los meses, siempre dicen, no, usted puede seguir sacando, disponer del dinero. Eso es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y nos puede dar algún susto. Así que pónganse en manos de expertos, si tienen la más mínima duda, cojan su contrato, acérquense a Abogados Huelva y ellos, como nos comenta Antonio, pues no le van a cobrar nada por la consulta, le van a decir si esto se puede reclamar, si hay alguna manera de paralizar esos pagos y, por supuesto, lo más importante, si hemos pagado de más porque ese interés ha sido abusivo, que nos lo devuelvan, que estamos en nuestro derecho, que nos han tomado el pelo y encima hemos tenido que pagar una cosa que, oye... Bueno, yo siempre digo que más que tomar el pelo, las entidades financieras, no demonicemos a las entidades financieras, son entidades con ánimo de lucro, quieren ganar dinero y si nos dejamos, pues van a ganar dinero. Tú vas a un restaurante y te cobran 1.000 euros por comerte una hamburguesa y tú lo pagas. Sí, pero hay veces, muchas veces entonces lo que hay que es leer bien y asesorarse para que no ocurra. Que muchas veces también vamos a asumir la culpa de que vamos a los sitios y firmamos, no, espérate, vamos a asesorarnos. Lo leemos. ¿Vale? Las entidades financieras son entidades con ánimo de lucro y quieren ganar dinero. Y eso hay que saberlo. Hay muchas veces que la línea entre el ánimo de lucro y ser usurero... Rafael, es fina, mira, lo digo, yo he estado en banca 16 años y se ha dado mucho, las tarjetas de revólver se han vendido mucho con comerciales que ponían a venderlas. El comercial se lleva 50, 30, 60 euros por cada tarjeta. ¿Qué quiere? Vender tarjetas. Entonces va a vender tarjeta como sea. Y la entidad gana dinero y esto es todo. Y si nosotros no tenemos la precaución de asesorarnos y de leer bien las cosas y no firmar hasta que estemos plenamente conscientes de las consecuencias jurídicas y económicas de la firma de la operación, pues también nosotros tenemos cierta parte de culpa. Somos un poco negligentes y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ante la más mínima duda, pónganse ustedes en manos expertas, porque como dice el refranero popular, que es muy sabio, más vale prevenir que curar. Y si tuviéramos que llegar a curar en este caso, insisto, en manos expertas. Antonio Olaya, Abogados Huelva, gracias por habernos acercado a este mundo tan extraño con un nombre. Bueno, las tarjetas revolving, todo el mundo identificamos una de débito, una de crédito, pero ya el resto... Revolver es que revuelve, que puedes volver a disponer, por eso es revolver. Pues ya saben ustedes. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Gracias, Rafa, como siempre, un placer venir aquí, de verdad que sí. Y estaremos aquí informándole en este espacio del abogado en casa, si me lo permite Antonio Olaya. Sí, bueno, pues sabiendo cuáles son nuestros derechos como consumidores, que muchas veces los desconocemos y por pecar de confianza, por un exceso de confianza, por creernos esa publicidad que algunas veces la letra pequeña no la leemos, podemos tener muchos quebraderos de cabeza y podemos evitarlo. Gracias por seguirnos.